Estamos en vivo, Sisa. Gracias, Carola. Bueno, darles a todos una bienvenida cordial nuevamente a la sala Mujeres al Frente. Hoy con un tema sobre tipos de violencia, feminismo y empoderamiento. En primer lugar, darles también una disculpa por el retraso del evento. Se nos alargó la anterior, pero ya estamos acá. Mil gracias por estar acá. Esta conferencia es parte de la Feria Virtual para la Reactivación Económica del País y tiene el propósito de ampliar la información y fortalecer el conocimiento de las personas y familias sobre el punto continuo de dar herramientas útiles en estos tiempos. Para el tema previamente mencionado, le doy una cordial bienvenida también a Denise Ampuero Ceballos. Denise Ampuero Ceballos es una psicóloga con 20 años de experiencia en la psicoterapia cognitiva. También es activista en derechos humanos de las mujeres, experta en intervención psicológica y prevención comunitaria de las formas de violencia contra las mujeres, como también especialista en intervención terapéutica dirigida a mujeres y víctimas de violencia sexual. Por otro lado, también ha sido docente, consultora y tallerista en diferentes campos de la psicología social comunitaria. Buenos días, Denise. ¿Cómo estás? Bienvenida a este evento y muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí, el compartir con ustedes algo de lo que he ido aprendiendo y sobre todo el poder contarles un poco sobre todo esto que está sucediendo en nuestro país, en Latinoamérica, sobre el feminismo, sobre la violencia y sobre el empoderamiento. Me han pedido que hable específicamente del feminismo porque muchas veces no se entiende qué es el feminismo y es un mundo mucho más complejo de lo que ustedes creen. Pero para poder hablar de feminismo y para poder hablar de violencia y posteriormente de empoderamiento, primero tenemos que hablar acerca de lo que es el sistema patriarcal. El sistema patriarcal es el sistema bajo el que nos relacionamos. Nos relacionamos entre hombres, mujeres, entre mujeres. Y este sistema, que también es un sistema político, nos da lineamientos, nos da mensajes, y uno de los mensajes que más nos da es que hay una superioridad en el hombre, por eso se llama patriarcal, y tiene que ver con que el hombre es el padre, ¿no? El padre, el proveedor, el que puede administrar los bienes, el que tiene que decidir sobre la familia misma, ¿no? Este sistema patriarcal también está definido por roles. Nuestros roles entre hombres y mujeres están bien definidos desde hace muchos años y esos roles son las mujeres que tenemos que hacer, los hombres que tienen que hacer. Entonces nacemos y nos ponen ahí nuestra chambrita rosada y o la chambrita celeste, y ahí nos están poniendo ya el rol del género. En la infancia también hay mucho de esto, no nos dejan jugar con juguetes que son de niñas o de niños, entonces nos dicen no queremos que, o sea, no queremos, popularmente nos dicen no seas marimacho o eres son una muestra de la estructura patriarcal en la que vivimos.
esto va avanzando conforme vamos desarrollándonos y va avanzando también en en la adolescencia. En la adolescencia es muy claro cuando nos dicen a las mujeres que no podemos tener muchas parejas, que tenemos que llegar al matrimonio vírgenes y que mejor si nos dedicamos a aprender alguna cosa, pero no a tener enamorados, versus a los chicos se les dice cuántas novias ya tienes y no te enamores y unos mensajes que son a lo que ahora llamamos machistas, pero el techo es el sistema patriarcal. Nuestra sexualidad está definida por el sistema patriarcal. Si se dan cuenta, es súper interesante cuando nos damos un momento para pensar por qué las mujeres usamos falda a lo largo. Y aparentemente los estudios nos han dicho que en el tiempo nos han puesto estas vestimentas y estas formas de eh, para poder tener más control sobre las mujeres. Entonces, el pelo largo funciona mejor para agarrarnos el pelo y poder someternos. Los tacos son para que no nos movilicemos mucho. La falda también tiene todo un contenido sexual. Es mucho más fácil abusar con una falda. Entonces, ¿y por qué los hombres usan el terno, no? También nos tenemos que poner a pensar, es un uniforme, el terno, hoy en día ya no hay tanto, pero es como raro porque las mujeres somos más friolentas, pero nos mandan a ponernos ropa más desabrigada y los hombres que tienen un poquito más de grados, creo que es medio grado que tiene más el hombre por su sistema, está más abrigado. Entonces, ¿por qué? Y todas esas cosas que nos podemos poner a pensar acerca de lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en la historia, ha empezado a cambiar desde que mujeres empiezan, en la historia, empiezan a pensar por qué nosotras tenemos que sufrir estas diferencias. ¿Por qué no vamos al colegio? ¿Por qué no podemos votar? ¿Por qué no podemos casarnos con quien queramos? ¿Por qué no podemos enamorar? Porque todo estaba muy estructurado en reglas para los hombres y las mujeres no la estábamos pasando muy bien. Sin embargo, los hombres tampoco, porque así como a las mujeres nos han puesto mandatos, a los hombres también les han puesto mandatos y los mandatos son eh, que no muestres tus emociones tan libremente. Entonces vamos a tener muchas personas con problemas emocionales, hombres con problemas emocionales. A los hombres les han enseñado a estar siempre listos para una relación sexual, cuando son seres humanos y son emocionales también. Y entonces el hombre que no está listo para una relación sexual está mal visto. Al hombre se le ha determinado que sea el proveedor, entonces cuando no tiene trabajo, pues también está mal visto. Qué barbaridad, cómo no va a mantener a su familia. Y este sistema patriarcal ha pasado la factura, tanto a hombres como a mujeres. Eh, em, el tema de esta diferenciación de roles en el que las mujeres nos mandan a las mujeres a reproducirnos y hacernos cargo de nuestros hijos y a los hombres a proveer y hacerse cargo del trabajo, parte este mundo en dos. Lo parte en las mujeres dentro de la casa y los hombres para afuera y con todo un contenido social, de aprendizaje y económico también, porque hasta hace muy poco los hombres trabajaban afuera y las mujeres trabajaban dentro de la casa y no se consideraba un trabajo el trabajo del hogar. Ahora que estamos en cuarentena, todos se darán cuenta lo pesado que es el trabajo del hogar y lo poco que pagamos a nuestras trabajadoras del hogar. Eh, en este contexto de lo que ha sucedido antes, entra una nueva idea
de la familia, entra una nueva idea de las mujeres, pero eso es gracias a la revolución femenina o revolución feminista que ha sucedido en los años 70. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Sucede porque ya hay muchas mujeres que están muy cansadas de no tener los mismos derechos que los hombres y básicamente porque aparece en la historia la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva ha sido un momento muy importante para las mujeres porque el mensaje de ahora sí, ya no tengo que reproducirme sí o sí si tengo una relación sexual, ha cambiado la forma de ver los trabajos a los que podemos aplicar, ir a la universidad, el poder estudiar, el poder tener un negocio. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos hijos y nos vamos a quedar menos tiempo en la casa. A los hombres no les ha gustado mucho, pero también estaban beneficiados porque ellos eran los proveedores, podían disfrutar de otras cosas sin tener que trabajar constantemente para atender a la familia. Eso es a grandes rasgos porque no es una realidad absoluta. Muchos hombres se han desentendido en la historia sobre su paternidad. Muchos hombres no han dado ni un peso a sus hogares y muchos hombres han abandonado a sus familias. Pero este es el contexto a nivel global. Entonces, este patriarcado del que les estoy hablando está formado por varios sistemitas que no son muy pequeños, pero son sistemas que tienen menor alcance que todo, y algunos que tienen mayor alcance. Como por ejemplo, la religión también está regida bajo el sistema patriarcal, cualquier religión. La mayoría de las religiones nos han dicho que tenemos que hacer como hombres y mujeres. La familia, obviamente, ¿no? Porque nuestros papás nos crían como hombres, como mujeres. La sociedad en general, es decir, los amigos, las invitaciones que tenemos, cuando vamos a alguna fiesta también nos rigen con normas patriarcales. La cultura en sí, cualquiera diría, no, pero la cultura está todo bien en la cultura, porque antes no pasaba esto, no, antes era terrible. No, nosotros que formamos parte de la cosmovisión andina, tenemos que tener conciencia de que nuestros incas estaban con esa percepción de que eran superiores los hombres a las mujeres. De hecho, habían vírgenes que eran sometidas para el Inca superior. Eh, También entendemos cuando hablamos de la naturaleza, en la cosmovisión andina nos dicen el cerro más grande es el macho y el cerro que está a su lado más pequeño es hembra. Entonces los mismos nombres que se les ha dado tanto a cerros, caminos, ríos y demás, están en relación al mayor y al menor, y el menor es mujer y el mayor es hombre. Entonces, esa diferenciación ha estado en todo momento y en todo lugar, y hay estudios que nos cuentan que antes de que la historia haya sido escrita, la mujer sí tenía poder porque era la que tenía los hijos, pero el punto débil era los hijos. Entonces los hombres, los varones se dieron cuenta de esto, entonces pudieron someter a las mujeres con respecto a su poder porque su punto débil eran los hijos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto del sistema patriarcal? Quiero llegar a que el fin absoluto del sistema patriarcal es que continúe esa desigualdad, que parece incluso mandada por Dios y no es real. Esa desigualdad tiene un objetivo, que es someter a las mujeres y tener poder sobre las mujeres, aunque ustedes no lo crean porque no es una cuestión consciente. Ese ha sido
el objetivo constante. Y tenemos la prueba fehaciente que es la violencia contra las mujeres. ¿Por qué se da la violencia contra las mujeres? ¿Por qué constantemente estamos escuchando feminicidios en los medios de comunicación? ¿Por qué constantemente escuchamos sobre abuso sexual, sobre violencia física y psicológica, tanto a niños como a mujeres y también a los adultos mayores? Y se trata de que este sistema patriarcal pone al principio de la pirámide, en la cima, al hombre ario, blanco, heterosexual y que viene de una familia que le ha podido dar algo de dinero para que estudie. Ese es el que va a ser privilegiado. Entonces, cuando empezamos a revisar quiénes son los privilegiados en el mundo, porque ustedes pueden encontrar mucha gente privilegiada que no responde a esta pirámide, vamos a terminar siempre con el tema de que el privilegiado es un varón, es un hombre. Entonces, el tema de la violencia es permitirle a este hombre privilegiado a usar lo que quiera. Entonces, es un imaginario el hombre, ¿ya? Entonces, este hombre, este varón, puede usar las riquezas naturales, entonces le mete con todo al tema de la minería, le mete con todo a la naturaleza, mete con todo a los animales, entonces empieza a depredar y se centra en sí mismo. O sea, yo tengo que comer, claro, tengo que darle a mi familia, soy el proveedor, o sea, no es que solo va a comer solito el varón, pero es la decisión que toma el varón. Entonces, dentro de todas las necesidades que tiene el hombre, una de las necesidades es la necesidad de procrear, de tener hijos, de tener relaciones sexuales. Y ahí está su esposa, o si no tiene esposa, ahí está cualquier persona, puede ser la persona que trabaja en la casa, la prima, la hermana. Y durante muchos años ha habido este tema de que el hombre ha abusado a las mujeres sexualmente. Pero no solamente con el tema sexual, sino también con el tema de las relaciones interpersonales con mujeres. Los hombres han sometido el tema de pensar que eres un macho alfa y que sometes a las mujeres porque son más débiles o porque no tienen el mismo grado de instrucción que tú y demás cosas. Pero hasta aquí puede sonar a, uy, no, la Denise es muy feminista y está hablando cosas que ya no están pasando. Pero lo que sí está sucediendo es que hoy a las mujeres nos están castigando por haber salido de los esquemas y de los roles, de la norma y de los estereotipos que nos ha puesto el sistema patriarcal. Entonces, cuando salimos las mujeres a bailar, nos ponemos nuestra falda, tacos o lo que sea y nos vamos muy guapas y tomamos alcohol y coqueteamos, de repente la gente piensa que puede violarnos porque hemos salido de la norma. La norma es que la mujer tiene que ser recatada, que la mujer no puede estarse vistiendo muy provocativa, sí tiene que mostrar piel, pero tampoco tanto, que no tiene que tomar, que no tiene que salir sola. O sea, de hecho, cuando estamos en alguna cuestión social y estamos con una amiga, viene algún galán y dice, ¿por qué estás tan sola o por qué están solas cuando estamos acompañadas una con la otra? Entonces, el tema es que salimos de la norma cuando salimos de la casa, cuando vamos a trabajar, salimos de la norma cuando no queremos casarnos, salimos de la norma cuando no queremos tener hijos, y así vamos a empezar a salir del estereotipo de lo que debería ser una mujer buena, entre comillas. Entonces, si yo, ahora me pongo en la posición de hombre, si yo como hombre tengo una pareja que estoy viendo que está coqueteando con alguien, pues tengo la obligación de corregirla. Eso es lo que pienso. Pero no es una cuestión tan consciente como las estoy diciendo, sino que es social, es como un aprendizaje del aprendizaje del aprendizaje del abuelo, del bisabuelo, del bisabuelo. Entonces, ¿qué hago?
me violento mucho y le pido a mi pareja que me dé explicaciones de por qué estaba conversando con alguien. Y eso empieza a aumentar y parece muy romántico. Ay, sí, ay, se ha puesto celoso. No es romántico, es un acto de violencia, porque luego va a empezar a aumentar, aumentar, aumentar. Y lastimosamente vamos a llegar a temas primero de violencia psicológica como estás gorda o qué fea o eres una tonta o no sirves para nada. Violencia física desde un pellizco hasta casi matarte. He atendido mujeres en la consulta que han sufrido violencia y no han sido atendidas y han quedado con problemas en la cadera, problemas en el brazo, porque después de haberlas golpeado no les han permitido salir de la casa a visitar a un médico por el miedo al examen forense y demás. La violencia sexual, que ya les había hablado, el abuso sexual es muy frecuente en las familias, es muy frecuente en el almuerzo familiar. Yo siempre digo a mis pacientes, si tienes hijos, hombres o mujeres, que son pequeños, anda y ve qué están haciendo y qué están jugando, porque los juegos eróticos pueden dañar bastante a los chicos y muchas veces se pasan a violencia sexual porque podemos encontrarnos con primos, amigos que tienen 13, 14, 15 años y sí pueden llegar a un abuso sexual. El tema de la violencia económica es uno de los temas que menos se habla cuando hablamos de violencia. Y también responde al tema de la norma, ¿no? Cuando tú sales de la norma, no quieres tener relaciones conmigo, otra vez me pongo en posición de varón, no te voy a dar dinero para la semana y te condiciono la relación sexual por dinero. Eso es violencia económica. Eh, cuando, cuando, cuando tú tienes que ir a pedir permiso a tu pareja para comprar algo y no tienes la libertad de gastar tu dinero, es violencia económica. Cuando, cuando tú vas a trabajar y tienes que entregar todo tu dinero a tu pareja y él va a administrar y no tienes idea cómo la administra porque no hay rendición de cuentas, es violencia económica. Cuando tu pareja no, no te, no te dice cuánto gana, si tiene un extra de entrada, es violencia económica. Cuando tu pareja no te deja trabajar y te dice, no, los chicos están desatendidos, es violencia económica. Cuando te obliga a ti a pagar una trabajadora del hogar y no la paga él, también es violencia económica. Si se dan cuenta, hay muchas formas de hacer violencia económica. Cuando tu pareja pone a nombre de la mamá, de la prima, del tío, de alguien tercero, un bien que les corresponde a ambos, es violencia económica. Cuando, cuando te da 5 pesos para que te compres algo, es violencia económica. Y yo he conocido mujeres en el Alto, cuando trabajaba en el Alto, eh, mujeres que vivían al día con 5 bolivianos y no entiendo cómo hacían alcanzar, ¿no? En ese entonces 5 bolivianos ha de ser como ahora 10, 15 bolivianos. Entonces, ¿cómo hacían? Yo les preguntaba, ¿qué hacían? Y me decían, pues vamos al mercado a comprar lo que sobra. Entonces, el tomate ya no cuesta 3 pesos, cuesta 1 peso, porque ya está casi está mal logrado, no es que está súper podrido, pero ya está mal logrado. Vamos a comprar las menudencias que no se venden en el mercado, de carne para hacer una sopa y muchas veces hacemos dormir a nuestros hijos con té y con suerte pan. El queso es un lujo y el hombre dice, yo te doy plata, ¿qué haces con la plata? Entonces eso es violencia económica. Esta violencia económica es muy frecuente cuando somos
somos mujeres que queremos emprender y para eso estoy ahorita precisamente, porque, porque muchas mujeres tienen muchas ideas y tienen grandes habilidades y no tienen el poder de sacar a flote estas ideas y estas habilidades, porque tienen un hombre al lado que no se los permite, que tiene muchos celos profesionales o que tiene muchos celos laborales o que simplemente no puede comprender por qué tú tienes esa capacidad como mujer. La violencia es como un ancla para que podamos volar, es un ancla, no nos deja seguir nuestros sueños. La violencia en la pareja mm, nos opaca. Y por eso es importante que cuando queremos hablar de mujeres que van a emprender, que están teniendo la oportunidad de trabajar o de estudiar, o de formarse, de tener un negocio, de hacerlo crecer, que se fijen bien qué tipo de vínculos afectivos tienen y si ese vínculo está aportando para crecer o las está volviendo más pequeñas, con menos autoestima y menos poder sobre su vida. Entonces, em, es importante ligar el tema de la violencia con el poder. ¿Por qué hablamos de empoderamiento? Siempre he visto, me ha impresionado y me ha parecido fantástico el que hayan tantas charlas con la palabra empoderamiento eh, en el contenido, porque antes no sucedía. Antes, cuando yo era muy joven y inicio mi carrera como psicóloga en el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, nos costaba un mundo hablar de empoderamiento, nos costaba un mundo hablar de feminicidio, nadie nos entendía, hacíamos talleres para los medios de comunicación y no iban los medios de comunicación, no entendían lo que era el feminicidio. Los jueces no, eran súper machistas, hoy en día ya tenemos más juezas y menos machismo, pero aún nos falta mucho y nos duele mucho ver cómo no solo cómo no podemos volar, sino por cómo nos matan, cómo nos abusan. Es importantísimo que nos preguntemos hoy, todos, todas, en este caso, ¿qué poder tengo sobre mi vida? ¿Tengo poder? ¿Puedo tomar decisiones? Porque tomar la decisión de ir a comprar el pan o no, no es la decisión de la que estoy hablando. La decisión de la que estoy hablando es, ¿qué puedo decidir sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de pareja que tengo, sobre mis relaciones intrafamiliares, interpersonales, sociales? Alguien me dice, no, no, no puedes tener amigos, no puedes ir a visitar a tu familia. Alguien me dice, no puedes ir a trabajar o no puedes ganar la plata que podrías ganar. Alguien me está diciendo que no puedo. Y sí, el sistema nos dice todos los días que no podemos algo. El sistema como, por ejemplo, el que un terapeuta varón cobre más que una terapeuta mujer. Esa es una realidad, porque es como que, pero yo soy el proveedor, yo tengo que cobrar más, tú no eres la proveedora, tú al lado tienes otro proveedor. Así, y se los estoy poniendo como con mi vida. Y entonces esto sucede en los bancos, sucede en las empresas, sucede en las fábricas, sucede en todo lado. A nosotras las mujeres nos pagan menos que a los hombres. Entonces, el empoderamiento está en empezar a tomar decisiones, tener la capacidad de tomar decisiones acerca de mi vida y poder ganar lo que yo quiero ganar y poder tener los hijos que quiero tener y poder casarme si quiero casarme o no casarme si no quiero casarme y no hacerlo con obligación. Incluso poder expresar mis
mis opciones sexuales, la opción que yo quiero, por ahí me gustan las mujeres, o por ahí me gusta no tener ningún tipo de vínculo con nadie. No sabemos. Entonces, de repente, el preguntarnos, ¿yo puedo? O sea, un ser humano en desventaja, una mujer que ha llegado del campo, una mujer que apenas está pudiendo levantar un negocio, ¿puede todo? Y esa pregunta es importante responderla con lo que miramos y con lo que vemos alrededor, con lo que vemos en nuestras mamás, en nuestras abuelas y en nosotras mismas. Sin embargo, no tenemos que taparnos los ojos y no ver lo que se ha avanzado. Sí, se ha avanzado bastante, pero resulta que hay una trampa en esto del empoderamiento y hay una trampa en esto del poder de las mujeres. La trampa es que hoy en día el sistema patriarcal ha cambiado, ha hecho un girito en el mensaje y ahora tenemos que salir a trabajar sí o sí. Antes era si tú te quedas en la casa, no, ahora te quedas a trabajar o vas a trabajar sí o sí. Y tenemos la doble jornada y la doble jornada es voy a trabajar, trabajo y luego tengo que llegar a mi casa y tengo que ordenar mi casa y cocinar para todos. Eso es una labor de una trabajadora del hogar. Y además tengo que bañar a los niños, hacerles hacer las tareas. Eso es un trabajo de una niñera. Entonces, hasta 3 jornadas. Y agotadísimas, ¿no? Mucha gente me dice, es que en la cuarentena no puedo entenderme. No puedo trabajar, tengo que cocinar, tengo que ver a los chicos, tengo que hacerles hacer las tareas, tengo que hacer el mercado, tengo que hacer todo. Y la trampa está en que tienes que trabajar y tienes que aportar, pero no hay el equilibrio de roles. Entonces, en las nuevas generaciones y lo que pretendemos cuando hablamos de feminismo es que los hombres y las mujeres se hagan cargo de los roles de reproducción y se hagan cargo de ser proveedores. Que ambos bañen a los niños, que ambos trabajen, que ambos hagan lo que tienen que hacer. Y no el rol de la mujer y el rol del hombre, porque se pierde mucho ahí. Muchos echan la culpa, ¿no? A las mujeres de por qué se pusieron a trabajar y después de que se pusieron a trabajar, los niños empezaron a tener problemas y eso no es real. El problema del trabajo es que lo que ha sucedido es que no todos podemos hacer 5 cosas a la vez. Esa es la verdad. Y al salir a trabajar, no hemos recibido el apoyo, no solo de nuestras parejas, sino de los sistemas financieros, ni de los sistemas sociales. No ha habido una gran muestra de, de un cambio. Sin embargo, instancias como ProMujer, y que yo estoy muy contenta de formar parte de este encuentro a nombre de ProMujer y Mujeres al Frente, es porque he visto en el tiempo en los años que viví, que he trabajado en el Alto, he visto cómo mujeres han salido adelante con ProMujer. También he visto cómo muchas mujeres se han hecho préstamos y los hombres han desaparecido con el dinero y ellas tenían que pagar. Mujeres súper responsables que han pagado las deudas siempre. Em, Actividades súper interesantes que se hacían en ProMujer siempre en el Alto para incentivar a las mujeres, créditos para mujeres que querían crecer. Y es fantástico, ha sido yo he visto cómo muchas de mis pacientes que han sufrido violencia, que han tenido incluso intentos de asesinato, de feminicidio, han salido adelante gracias a un apoyo económico.
que no te regalan la plata, sí, pero sí te ayudan, te creen en ti y sales adelante. Pero había que deshacerse de la violencia. Hoy en día hay muchas mujeres que han podido empoderarse y han empezado a tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su economía. Han empezado a tomar decisiones solas y acompañadas también de su pareja. Porque también hay que tomar en cuenta que el feminismo no es que odiamos a las mujeres cuando hablamos de a los hombres, perdón, cuando hablamos de feminismo. Y el feminismo no es lo contrario del machismo, o sea, esa es la verdad. Porque lo contrario del feminismo eh, sería un movimiento de hombres que quieran tener el poder absoluto. Y el sistema patriarcal no es tan que el hombre quiere tener todo como absoluto. A ver, el machismo es una idea que se ha sembrado en los seres humanos de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Entonces, ¿por qué hay una relación directa con el feminismo? Porque el feminismo no dice las mujeres somos mejores ni somos superiores que los hombres. No dice eso. Entonces, por eso es que no es la contraposición. Lo que dice el feminismo es, las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, pero no somos iguales en lo biológico. Eso es lo que dice el feminismo. El feminismo es un movimiento político, no es una cuestión de, pues nos juntaremos y haremos bolsa a los hombres. No. Y ustedes cuando ven a feministas en los medios de comunicación, y ahí están nuestras mujeres creando, que son las feministas más radicales que tenemos en Latinoamérica y me animo a decir en el mundo, es un movimiento súper radical y es fantástico porque necesitamos ese equilibrio. Em, el feminismo lo que hace es contrarrestar y hacer que la sociedad empiece a pensar. Entonces, el feminismo radical va a ser bien radical, pues va a ser muy consistente. Pero el feminismo, no, todos los feminismos no son los mismos, ¿no? Hay otro tipo de feminismo, entonces hay otros tipos de feminismo. Entonces, en el momento en el que ustedes que me escuchan dicen, sí, todos los seres humanos somos iguales en derechos y en obligaciones, pero los hombres y las mujeres tienen diferencias biológicas y hay que respetar esas diferencias biológicas, entonces son feministas. Cuando respetan el poder de decisión de las mujeres, entonces son feministas. Entonces, no es tan así de, bueno, entonces, pero y hablemos del aborto, entonces, ¿no? Yo no sé si el aborto teológicamente o hablando de Dios y el ser y demás, no lo sé, no sé cómo, porque soy un ser humano, pero lo que sí sé y lo que sí he visto es un montón de mujeres que no pueden salir adelante si tienen un hijo más, que sus otros hijos no van a continuar un estudio porque han sido abusadas o porque no conocen la anticoncepción. En un país donde no se permite el aborto, se exige que nos enseñen educación sexual y reproductiva, que nos enseñen cómo utilizar nuestros métodos anticonceptivos y que sean gratuitos. Necesitamos ginecólogos y ginecólogas gratuitas, servicios gratuitos. No nos pueden prohibir el aborto si no nos educan, si no nos enseñan en reproducción. Pero sí, es un país que nos está prohibiendo la anticoncepción. La anticoncepción está permitida, pero por temas religiosos la anticoncepción tampoco está permitida. Entonces, es un tema muy álgido y claro, si yo creo en el poder de la decisión de las mujeres, pues voy a apoyar a una paciente que ha decidido no tener el hijo y no la voy a juzgar.
con lo que quiero concluir con respecto a esto es que tanto, tanto lo social con lo que vivimos, los relacionamientos, están teñidos constantemente de machismos y micromachismos en nuestro relacionamiento. Y por eso debemos tener más conciencia de lo que decimos y cómo criamos a nuestros hijos. Mi última propuesta con esta charla es que educamos a nuestros hijos varones ahora para que sepan respetar el cuerpo de las mujeres, para que sepan respetar las decisiones de las mujeres. Y cuando tengamos un varón ya formado al lado, nuestra pareja o nuestro compañero de trabajo o nuestro jefe, que les digamos y les hagamos saber de que las mujeres tenemos el poder de tomar decisiones y que lo único que necesitamos es que no nos pongan piedras en el camino. ¿Ok? Por último, quería hablarles un poco de hacer como como un cierre de esto que les he dicho. Hablar de violencia, hablar de feminismo y hablar de empoderamiento va a ser siempre hablar de que no estamos divididos en la sociedad entre hombres y mujeres y, como dice la gente de la peor forma, entre machistas y feministas, entre los violentos y los no violentos. Todos somos seres humanos, todos somos imperfectos, todos amamos, todos tenemos algo bueno que dar y todos tenemos un error que hemos cometido. Es importante dejar de juzgarnos, dejar de señalarnos y especialmente de señalarnos como mujeres. Es importante empezar a apoyarnos. Apoyémonos en nuestros emprendimientos como mujeres, entre mujeres. Apoyémonos cuando no tenemos ya un apoyo familiar. Apoyémonos entre mujeres, apoyémonos cuidando a nuestros hijos para que no se pierdan, para que no haya trata y tráfico. Apoyémonos entre nosotros como sociedad, porque de lo contrario estamos destinados a dividirnos siempre y a estar en pobreza siempre. Eso es todo. Les agradezco mucho la atención. No sé si quieren hacer alguna pregunta y no sé si hay algo más que quisieran que yo aporte. Soy toda oídos. Denise, nuevamente, hola. Muchas gracias por el tema que nos has presentado hoy día, que evidentemente es también un tema muy importante, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de nuestra cultura y, bueno, sobre todo para lo que se llama sensibilización de todo lo que es la violencia, el feminismo y el empoderamiento de mujeres y, sí, también, evidentemente, también de hombres, ¿no? Si hablamos desde un ámbito ya más integral. Muchas gracias por habernos dado tu tiempo en ese sentido. Con mucho gusto podemos iniciar una ronda de preguntas. Comienzo con una pregunta que se ha dado en la plataforma de la Expo Bolivia 2020, que ¿es necesariamente la dependencia financiera un freno para que las mujeres puedan decidir sobre ellas o depende mucho de la persona? Por ejemplo, personas sumisas versus personas fuertes. Puede ser que sea dependiendo de cada persona. Sin embargo, la dependencia económica siempre, siempre va a ser una piedra en el camino. Porque el no poder tomar decisiones acerca del dinero que yo estoy ganando, no
no contribuye a que yo vaya avanzando. Sin embargo, creo que cuando yo dependo, digamos que mi pareja tiene un negocio y yo dependo de ese negocio y de mi pareja, cuando me caso tenemos que entender ambos, o cuando nos juntamos, ambos tenemos que entender que ese negocio ya no es de uno solo, es de los dos. Pero si uno no lo comprende, ya no funciona. Solo uno basta para que esa relación fracase en la cuestión económica. Ambos tienen que saber que ese negocio, a partir de que se emprende o que se hace, es de ambos. O que en otro caso, mi pareja sale a trabajar y yo no salgo a trabajar, tiene que estar claro que yo no es que no hago nada, ¿no? Yo me encargo de las cosas de la casa y eso es un trabajo, es una labor y es álgida. Entonces, si mi pareja me dice, pero es que tú no pusiste ni un peso para comprar no sé, pues esta tienda, digamos. Sí, pero ¿quién te alimentó para que tú vayas a trabajar? ¿Quién tendió tu cama? ¿Quién cuidó a tus hijos? Fui yo. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Un hombre solito no puede hacer las cosas cuando tienen una familia. Ambos son la cabeza del hogar, no hay una cabeza sola. Son los dos los que tienen que funcionar para que la familia salga adelante. Sí, sobre todo creo, ¿no? Denise, es un tema el que tocaste también dentro de tu respuesta, de valorizar lo que es el trabajo no remunerado, ¿no? O sea, es decir, no importa si lo hace una mujer o lo hace un hombre. Creo que es algo que también dentro de la sociedad y en general un tema global que se debe de trabajar también, porque en muchos casos justamente también en la época de la pandemia, ese tema del trabajo no remunerado, es decir, de estar en casa, de cuidar a los hijos, de limpiar, de cocinar, eh, ha generado una doble carga, ¿no? No importa ahora qué género lo esté haciendo y creo que es realmente algo que se tiene que trabajar, en el que se tiene que realmente sensibilizar mucho más a la sociedad, Así evidentemente. es. Continúo con otra pregunta que me parece también muy interesante. ¿Igualdad o equidad? Lo que pasa es que la igualdad está en términos de derechos, ¿no? Entonces, todos somos iguales en derechos. Sin embargo, la equidad implica reconocer la diferencia de los seres humanos. Entonces, no podemos, tenemos todo, a ver, el derecho, haz de cuenta, todos tenemos el derecho al trabajo, ¿no? Las mujeres tenemos el derecho al trabajo, pero la equidad que se nos da es que vamos a trabajar 7 horas y el hombre va a trabajar 8 por ley. Y eso ni se cumple, ¿no? Para que se den cuenta. Pero eso es una política de equidad. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer no es igual, porque el hombre no va a llegar a cocinar, a lavar, a hacer las cosas. La mujer sí. Entonces, por eso se le da 1 hora menos. Entonces, el tema de la equidad y la igualdad siempre va a corresponder a que tengamos una sociedad justa y que sepamos responder a las mujeres y a sus necesidades. Cuando hablamos de que hay las mujeres no sé, en el bus, quieren que les demos asiento, ¿y dónde está la igualdad? No sé si eso no es igualdad, eso es equidad. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos cierta condición física diferente. Porque además estamos con una guagua, ¿no ve? O sea, con la cartera, la guagua y todo, y bueno, ahí está, ¿no? Muchos hombres dicen, ahí está, esa es la equidad, ¿no? Y no, es que no tenemos una sociedad justa y por eso necesitamos igualdad y equidad.
concuerdo contigo definitivamente, Denise, porque uno es, digamos, como que la base para que se dé la otra cosa también, ¿no? O sea, más allá de lo que es también género, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo, también en Más allá. personas con discapacidades, donde también se da este tema, ¿no? De igualdad, equidad, dónde se aplica, cómo se aplica, si se aplica, son temas de realmente que se necesitan ambas cosas porque una conlleva a la otra en mis ojos, ¿no? Así es. Por mi parte también, querida Denise, quisiera preguntarte desde un, digamos, un foco más integral, ¿no? O sea, hemos hablado mucho sobre las mujeres, sobre la violencia, el feminismo en ese sentido, pero evidentemente también hay la violencia hacia el hombre, ¿no? Es decir, hay una parte de la sociedad que también afecta al hombre, a lo masculino en ese sentido. Y me gustaría preguntarte si tú sabes cómo es la situación acá en Bolivia en términos de lo que es la violencia hacia el hombre y también del trabajo que se hace en ese sector, ¿no? Porque evidentemente se escucha mucho más sobre los feminicidios, es decir, más la violencia hacia la mujer, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el hombre? A ver, esta es una pregunta que siempre se la hace en el sentido de que sucede, o sea, queremos visibilizar que sucede la violencia. Sin embargo, el porcentaje es tan bajo con respecto a las mujeres que no vale la pena. Y no te digo porque son seres humanos, ¿no? Y son personas que tienen un conflicto de relacionamiento grave, como la mayoría de las mujeres. Pero lo que sucede es que este sistema que hablaba, este sistema patriarcal, le ha dotado a este varón de muchos instrumentos y el varón no los sostiene estos instrumentos, no los usa y no me parece, esto me parece fantástico. Entonces ahí entra todo un tema de dependencia emocional, de dependencia económica. Entra un tema de este ser humano, de este varón que tiene todo un tema familiar, de que por qué tiene un vínculo en este sentido y sucede la violencia de la misma forma. Entonces, no estamos, o sea, es bien importante entender que el mismo feminismo, la gente que trabaja con violencia, la tiene muy clara. Es cero tolerancia a la violencia. No importa para qué lado es cero tolerancia a la violencia, porque no podemos decir qué barbaridad que hayan trabajadoras sexuales o que la pornografía, como pues las mujeres que bailan en estos salones de bailes exóticos. Y nosotras como mujeres vamos a ir a consumir pornografía para mujeres. Vamos a ir a consumir en estos lugares donde hay bailarines varones exóticos, o sea, no tiene coherencia. O sea, por eso es que estamos peleándola contra todo un sistema que es mañoso. Porque yo podría decir, uy, sí, qué feminista que soy, qué empoderada que soy, que tengo dos chicos que me están abanicando y le soy infiel a mi esposo y hago lo que me da la gana. O sea, eso no es. Lo que es el respeto, porque somos iguales. Y porque yo no voy a hacer lo que no me gusta que me hagan. Entonces, es importante entender este tema con respecto a los hombres. Los hombres, la mayoría de los hombres que sufren violencia, en algún punto han ejercido violencia también. Y lo otro es que son muy pocos, pero sí sé que hay atención para ellos, ¿no? O sea, de hecho, yo he atendido pacientes con problemas de violencia y demás. Pero tiene otro contenido, no es un contenido patriarcal. O sea, a él no lo pegan por ser varón, a él no lo violentan por ser varón, pero a mí sí me van a violar por ser mujer en un boliche con un short y borracha, sí me van a violar por eso.
pero a él no. O sea, no es por ser varón. O a él no le van a bajar el sueldo por ser varón. A mí sí me van a bajar el sueldo por ser mujer. Entonces, por eso es que no podemos comparar esa dimensión. El problema de los varones que tienen problemas de violencia tienen un contenido que no pasa por lo patriarcal. Qué interesante, muchas gracias, Denise. Bueno, seguimos con la ronda. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿cómo reducir el machismo en las instituciones? Um, yo entiendo que las instituciones ya tienen un lenguaje institucional instaurado, mucho más si son instituciones que tienen muchos años. Ese lenguaje institucional ya está cargado de un lenguaje machista. Entonces, hay pasos que se tienen que llevar si se lo quiere hacer de una forma formal y como una política. Hay que hacer un clima laboral con respecto al machismo. Hay que hacer un testeo de qué situación se está viviendo en la institución. Eso es uno. Ese diagnóstico nos va a servir para darnos cuenta cuál es el nivel de machismo y cuáles son sus formas de comunicación a través de chistes, a través de comentarios, a través de memes, a través en las fiestas del lugar, o sea, de la institución, a través de qué se hacen estos micromachismos que se llaman. Entonces hay que hacer una indagación y ese diagnóstico nos permite empezar a introducirnos en ese lenguaje y empezar a desensibilizar ciertas cosas y sensibilizar otras en hombres y mujeres, porque el machismo no es que los hombres son machistas y las mujeres no. No, somos hombres y las mujeres tenemos todo el poder y la capacidad de, de, de educar chicos machistas y chicas machistas, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esta institución tiene que tener todo un proceso de replantear su lenguaje institucional y, y cada cierto tiempo medir ese, ese relacionamiento. Y obviamente se necesitan talleres, se necesitan convivencias, ciertas cosas, ¿no? Pero en general esa es la forma de manejarlo. Y claro, teniendo políticas, o sea, una política es cualquier empleado que esté acosando, despedido. Cualquier empleado que haga o empleada que haga tal cosa, despedido. Entonces, hay que tener todo un reglamento con respecto a esto. Sí, es súper importante. Sí, más aún hoy en día, ¿no? Donde realmente ciertas cosas ya están como que definidas por un lado y por otro lado, justamente el Exactamente, marco, ¿no? exactamente. Em, por último, te pregunto, querida Denise, ¿la violencia que sufre el hombre en ese aspecto es de género o habla más de violencia doméstica? Es una violencia doméstica, ¿no? Porque muy pocas veces vamos a encontrar, puede ser, porque somos seres humanos y siempre se nos ocurren cosas nuevas, la violencia que vamos a encontrar hacia los hombres no es en razón de género. O sea, yo no lo voy a lastimar a alguien porque es hombre, porque eso no me han enseñado. El tema es la estructura misma, ¿no? Eso no te enseñan a insultar, el sistema mismo te enseña a insultar, por ejemplo. Hijo de puta. O sea, ¿a quién le estamos diciendo algo? ¿Le estamos diciendo a la mamá o a él? ¿No? Y cuando nos dicen putas a nosotras, es otro contexto, ¿no? Entonces, por donde la veas, es una cuestión no más de violencia doméstica, es un tema de relacionamiento. Pero la violencia en razón de género está hasta en la calle, ¿no? La están manejando.
y nos dicen unas barbaridades, pero nos las dicen como mujeres, no me dicen cabrona, no me dicen pelotuda, ¿no? Porque eso es como equidad, ¿no? En lo que me están insultando. No, me dicen puta, ¿no? Y me van a decir, y cuando tengo cualquier tema me van a decir puta. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia a mi sexualidad, a mi valía, a mi honor, a todo un contexto, y el techo es el sistema patriarcal. El techo que te ha enseñado a decir esas barbaridades y hacer esas barbaridades es el sistema patriarcal. Perfecto. Mil gracias, Denise. Entonces, ha sido realmente una charla y también sobre todo un evento muy informativo. Te agradezco por tu tiempo, también nuevamente disculparme contigo por el retraso que ha habido, pero creo que hemos podido lograrlo dentro del marco, después, o sea, dentro de todo, ¿no? Y pues nada, realmente desearte todo lo mejor. Ha sido un gusto tenerte Gracias. aquí y pues espero que se dé otra oportunidad. Gracias, Muchas Denise. gracias. Muchas gracias. Un gusto, un saludo, un cariño. Chao. De nuestra parte igual. Y bueno, nosotros llegamos al final del evento dentro de la Expo Bolivia 2020 y más tarde en la sala de las mujeres todavía tendremos un evento o varios, mejor dicho, a partir de las 4. Así que no se la pierdan. Nosotros estamos aquí hasta el 19. Chao, Denise, que tengas un buen tiempo y hasta pronto a todos. Chao. Gracias. Me voy, tengo paciente.